Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Un día muy especial. En este día quiero animarle a siempre estar conectado. Cuando esté conectado, ojalá usted pueda tener su Biblia en la mano, pueda tener un esferito y un cuaderno, una agenda donde anotar. Ayer he estado en 2 reuniones a nivel de pastores, una internacional con Corea del Sur, y fue una bendición de Dios estar ahí escuchando la palabra que el Señor me daba, la palabra que Dios me estaba dando. Entonces quiero animarle a eso, que siempre usted lo puede hacer. De igual forma, estuve en otra reunión donde uno recibe palabra y uno debe escribir lo que el Señor le da. Entonces les doy la bienvenida. Oremos en esta mañana por el mensaje de la palabra de Dios. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, y encomendamos esta palabra en tus santísimas manos para que sea de provecho y bendición para cada uno que la escucha. Señor, renueva, transforma, toca por el Espíritu Santo en esta mañana cada persona que lo necesita. Ve, Señor, porque tú tienes todo el poder para hacerlo. Esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando somos conscientes que estamos empezando a vivir una tragedia, es que consideramos pedir la ayuda del cielo. La tragedia no es solo ahora física o material, es espiritual. Y podríamos decir que es el resultado de lo espiritual, es lo que nosotros vemos, el resultado de la humanidad, el resultado del pecado es lo que nosotros vemos hoy. El apóstol Pedro nos recuerda que hemos sido rescatados. Sabe, la tragedia humana siempre requerirá de una intervención sobrehumana o sobrenatural. El mundo natural siempre requerirá de una intervención sobrenatural. Definitivamente necesitamos un rescate. Ese es el título para el día de hoy del sermón. Necesitamos un rescate. Y vamos a estar meditando en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 hasta el versículo 21. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Y empieza diciendo el apóstol Pedro, mire lo que dice: sabiendo que fuisteis rescatados. Hasta ahí, fuisteis rescatados. Ustedes saben que han sido rescatados. Y la palabra rescate griega es una palabra lutrón. Es pagar el precio por un esclavo, o también dar dinero, recuperar a un soldado que es prisionero de guerra y pagar para que él pueda ser libre. Ese es el término de rescate. El ser humano es prisionero del pecado y necesita un gran rescate. ¿Cómo entender este rescate? Pero bueno, usted dirá, realmente no me interesa mucho, pastor, que usted me hable de un rescate de mis pecados. Lo que yo quiero es que usted me hable de una solución actual, de una solución ya para la parte económica, para la parte del colegio de mis hijos, para cada área, para la parte de la salud. Yo quiero que usted me hable de eso. Yo no quiero que usted me hable de un rescate espiritual. Le diré, si usted tiene un rescate espiritual, aunque tenga confinamientos en el orden natural o físico, usted puede estar libre. Y también el Señor le puede dar una libertad en el futuro, en el ámbito natural o físico. ¿Cómo entender este rescate? Reflexionando en las consideraciones que Dios tuvo al salvarnos o al rescatarnos. Y vamos a mirar en esta mañana 4 consideraciones que Dios tuvo al rescatarnos.
La primera, en cuanto al pecado. En cuanto al pecado. Primera de Pedro 1, 18 dice, la mitad del versículo dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y cuando habla de una vana manera de vivir, está hablando de una vida absurda, de una vida no conveniente, de una vida donde uno no saca provecho, de una vida vacía, de una vida sin sentido. Y esa es la vida que tenemos al estar lejos de Dios, por lo cual Pablo nos anima a no vivir de esta manera. Cada uno de nosotros tuvimos un tiempo donde andábamos en esta vida. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice así la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Y qué es andar en la vanidad de nuestra mente o con una vida vacía? Siguiendo nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias, siguiendo nuestras propias pasiones y nuestras propias imaginaciones. Y quisiera preguntarle si usted ha imaginado cosas y qué tipo de cosas ha imaginado. Cuando uno se despierta en la mañana, en lugar de pararse rápidamente y buscar a Dios, en algunas oportunidades puede caer uno en cosas vanas y llevar la imaginación a donde no la debía llevar, hacia el fatalismo, hacia la depresión. Pero también la puede uno llevar hacia el pecado, imaginar cosas, y con la imaginación nuestra mente termina siendo cautiva y nuestro cuerpo termina obedeciendo a esas imaginaciones. No anden como los que no tienen a Dios, pero no es una crítica a los que no tienen a Dios o a los que profesan otros credos. Es una reflexión a que nos acordemos con el apóstol Pablo, que él decía: antes por ignorancia yo andaba, era un blasfemo, era un perseguidor, tenía constantes malos pensamientos. Y el Señor nos lleva a ese punto. Recuerden bien cuando ustedes estaban sin Cristo y sin esperanza en este mundo, cuántas barrabasadas pensaban, nada que les edificara, sino que les autodestruía. Y también dice: no anden sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, estoy recordando el versículo, recibisteis de vuestros padres. ¿Y aquí de qué va a hablar? Va a hablar de las tendencias de credos y tendencias religiosas que nuestros padres nos transmitieron. Y algunas personas se afianzan en esas tradiciones para honrar la memoria de su papá o honrar la memoria de su abuelo. Pero la Biblia es clara y dice que no podemos amar más a nuestros padres que al mismo Dios. El encuentro que hemos tenido primeramente ha sido con nuestros padres y quizás la religión que ellos nos infundaron, pero después viene un encuentro con Dios, un tiempo de volver al Padre de todos los espíritus. Y hay religiones y prácticas religiosas que no sirven para mucho, que no traen transformación. El Señor prometió un nuevo pacto. En Jeremías 31, 32 y 33 nos habla de no la vana manera de vivir, sino la nueva manera de vivir que Dios iba a dar. Dice así: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán
por pueblo. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Está hablando de la tradición apóstata heredada de sus padres, de los judíos. Esa tradición que careció de toda relevancia. Y sabe que nosotros podemos tener padres evangélicos o abuelos evangélicos, pero quizás para algunos casos, para unos sí y otros no, pueden haber sido testimonios sin fruto. Una vida espiritual pobre, una vida religiosa, tradicionalista, de ir simplemente a una iglesia, pero no de experimentar la llenura, el poder del Espíritu Santo, la misión de Dios, el reino de Dios, sino simplemente de vivir una vida estancada y pobre. Por eso el Señor le dijo en Isaías 29:13, le dijo a Israel, y hoy el Señor nos dice a nosotros: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La religiosidad, al igual que el paganismo y el libertinaje encubierto dentro de la fe cristiana, evidencia entonces que todavía se vive bajo la esclavitud del pecado y que no estamos viviendo, como decía el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados. Si han sido rescatados, ¿por qué viven esclavos? Esclavos de una religión o esclavos de una vida mundana. Esta fue la condición de algunos. Por eso el Salmo 107:10 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Qué cuadro, verdad? Es un cuadro desolador. Cómo un cristiano está sumido en la miseria, sumido en la tristeza, sumido en la depresión. No desconocemos que hay momentos que vivimos así, pero no son para toda la vida. Sufrimos, tenemos miedo, angustia, tentación, imaginaciones incorrectas, vana manera de vivir. Pero el apóstol Pedro dice: ustedes han sido rescatados de esa manera de vivir y ustedes bien lo saben. ¿Cómo entender nuestro rescate? Reflexionando en las consideraciones que Dios tuvo en cuanto al mismo. 4 consideraciones. Primero, en cuanto al pecado: rescatados de vuestra vana manera de vivir. Segundo, en cuanto al pago. El pago. ¿El pago por qué? El pago por el pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado o de la vana manera de vivir es la muerte, es la separación con Dios o la separación de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta dádiva o regalo de Dios trae redención o libertad al hombre alejado de Dios. Entonces, estamos hablando en esta mañana de este tema del rescate. Y para el rescate también podemos poner como sinónimos alrededor redención o el rescate por mediante qué, mediante un pago, mediante una redención para ser libres. Esta redención es para darle libertad al ser humano de la esclavitud y de la maldición del pecado. Primera de Pedro 1:18 nos decía: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Permítame insistir un poquito más en lo que es ser rescatados. A este rescate llamado redención, el comentarista John F. MacArthur lo eleva citando a un puritano, le da fundamento, le da base suficiente
para pensar en la importancia de ser redimidos. Un acto mayor que la creación, dice MacArthur. La redención es un acto mayor que la creación, pero viene el mismo Dios porque es mayor. MacArthur en su comentario escribe citando al puritano Thomas Watson, abro comillas: en la creación Dios necesitó una palabra y en la redención la sangre o la vida. En la creación, añade, usó sus dedos. Cuando miro el firmamento, las estrellas, digo que es el hombre para que te acuerdes de él. Y nos dice el Salmo 8:3 que sus dedos hicieron todas estas cosas. En la creación usó sus dedos y en la redención su brazo. Hasta ahí, fin de la cita. En la antigüedad se escogió la vida. En la antigüedad, ese pago, ¿en qué consistía? Se escogía la vida de un cordero para salvar a los primogénitos de Israel. Éxodo 12:3, 5 al 7 también. Dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Cuál fue el pago en el Antiguo Testamento? Este cordero, que era escogido especialmente, el mejor de sus corderos que podían tener, era escogido como el sustituto que le daría la libertad a los que estaban esclavos en Egipto. Tremendo, ¿verdad? Y dice que tomaban uno por familia, para que cuando pasara el espíritu de muerte, entonces ellos pudieran ser redimidos, pudieran ser librados de la muerte. Y dice que tenían que no solamente escogerlo, sino que se guardaba hasta el día 14. Pues bien, ya en el Nuevo Testamento aparecería el Cordero de Dios en representación de su familia. Y quiero decirle esto para los que dudan de la necesidad de creer en Cristo para pertenecer a la familia de Dios. Todas las personas le pertenecen a Dios, pero de todas esas personas, Dios envía un cordero por su familia, por la familia de Él, no por la familia Sánchez, la familia Pérez, la familia Beltrán, la familia X o Y, sino por la familia que va más allá, la familia de Dios, que no tiene que ver con apellidos, sino con reino, los escogidos del reino de Dios, que nos venía hablando Primera de Pedro. Él escoge su cordero solamente por su familia, y usted puede hacer parte de esa familia entregándose al Señor Jesucristo. Pero mientras no sea parte de la familia, no podrá ser redimido, libertado, protegido de la misma muerte. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diciéndonos que está ofrecido, Cristo se ofreció por el mundo, para que todo aquel que crea, solo para el que crea y se humilla a Él y se entregue a Él,
pertenezca a su familia y tenga vida eterna. Este cordero daría libertad. Y decíamos que ellos guardaban por 14 días, ¿verdad? 14 días guardaban el cordero. Desde los cielos Dios guardó su cordero durante un tiempo para manifestarlo posteriormente, como lo vamos a ver. Este cordero daría libertad a los que estuvieran en esclavitud del pecado. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado o estaban en la vana manera de vivir, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es una forma de doctrina a la cual hemos sido entregados y hemos obedecido. A veces nosotros no queremos esa forma de doctrina. Estamos viendo por los devocionales el libro de Romanos y nos habla que la ley fue necesaria. Y hay algunos que son extremos en el dispensacionalismo y hablan de la gracia y olvidan la ley. Jamás podrá tener sentido el sacrificio de Cristo sin que nosotros podamos ver que desde la antigüedad está preestablecido ese sacrificio y todo lo que significa. Por eso hay gente que no valora a Cristo. Hay gente que lo mismo le da invocar a Dios por medio de Cristo o por medio de cualquier santo, porque no entiende lo que estaba preestablecido. Pareciera que su fe solamente se fundamentara a partir de la iglesia primitiva y, lo que es peor, a partir de la división que hubo en el pasado sobre el año 500, donde se establecieron nuevas normas para que la iglesia metiera indulgencias y otro tipo de sacrificios innecesarios e irrelevantes para la salvación del ser humano. Necesitamos no ir solamente al tiempo de la iglesia, cómo inició y cómo se desarrolló. Es necesario ir al inicio, al Génesis, y ver cómo desde antes de la fundación del mundo y desde el Génesis para nosotros acá existe una redención anunciada. ¿Con qué redimió Dios a los creyentes? Un creyente sabe que nada puede librarlo del pecado y de su castigo. Dice primera de Pedro 1:18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, saltemos un poquito, no con cosas corruptibles como oro o plata, no como cosas corruptibles. Y siempre hemos querido comprar las cosas. Y el apóstol Pedro quizás se tuvo que referir a ellos, porque ellos pensaban, como en el Antiguo Testamento hubo un tiempo que ellos tuvieron que hacer expiación en el momento de un censo que hubo en Éxodo. Nos va a hablar de ese tipo de redención y en qué consistía. Cuando ellos iban a ir a la guerra, todos los mayores de 20 años se tenía que pagar por cada cabeza cierto recurso que era para gente. La gente rica no podía quitar de ese recurso, de ese dinero que tenían que dar, ni el pobre no podía disminuir, ninguno de los dos podía hacerlo. Pero ¿por qué lo hizo? Y alguno podía tener duda, pero vea, y decir sobre las indulgencias. Las indulgencias son bíblicas entonces, porque allá en Éxodo se hablaba de este tipo de expiación por los que iban a la guerra, pero eso era para algo temporal, para el tiempo en el cual ellos estaban en la tierra. Y era grave hacer un censo. Por eso cuando David hizo el censo, entonces vino mortandad. Para ellos ser protegidos, ellos tuvieron que en ese tiempo pagar algo que se instituyó temporalmente para una situación específica, pero no para lo eterno. Entonces el apóstol Pedro quizás pensó en el concepto que ellos podían tener.
y nosotros pretendemos ganar el favor de Dios. Por eso algunos tienen miedo y diezman y ofrendan para tratar de comprar el favor de Dios. Les hablé de las indulgencias. Hay un versículo por el lado de Deuteronomio que nos habla que diezmemos y ofrendemos por todo lo que deseamos, como si estuviéramos comprando algo de Dios. Pero en cuanto a la salvación, aquí está diciendo, no con cosas corruptibles. Es decir, lo más preciado, los metales más preciados, ni el oro ni la plata. Y note que hay cierto temor también a la gente aún en la muerte, y por eso las personas hacen ofrecimientos tratando de asegurar su propio destino o el de un ser querido. Hoy la gente da mercados, hoy la gente da recursos, hoy la gente ofrenda. ¿Pero por qué lo está haciendo? ¿Por miedo? ¿O por comprar a Dios? ¿O por comprar la salvación de algún ser querido? ¿O para que no le llegue el coronavirus? Qué equivocación tan grande. No lo podemos hacer así. Y algunos, cuando se muere un ser querido, le hacen misas en nombre de él. Mire lo que dice el Salmo 49, 7 y 8 en cuanto a la salvación, el rescate. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Que ni las misas, que ni los diezmos, que ni las ofrendas podrán comprar la ida al cielo. La Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo entender nuestro rescate? Reflexionando en las 4 consideraciones que Dios tuvo. Primero, en cuanto al pecado. Segundo, el pago. Tercero, el precio. El precio. Entonces, siguiendo la idea, dice: no, hay un pago, hay una remuneración. La paga del pecado y la muerte, lo primero que estoy diciendo. Ahora estoy diciendo, ¿mediante qué? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué sí redime? Ni el oro ni la plata. Por eso la Biblia siempre nos va a hablar a vivir de forma desprendida de ellos. La sangre de Cristo, la del Cordero de Dios. Así lo diseñó Él desde la antigüedad. El propietario escogía muy bien el cordero que iba a ofrecer a Dios. Mire cómo lo escogía, o con qué concepto. Levítico 22, 19. Para que sea aceptado, estamos hablando de la antigüedad, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Dios quería mostrar su santidad. Y como el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir, Dios les enseñó a sacrificar para que después ellos se recordaran cómo Él les enseñó y cómo Dios iba a presentar su cordero y cómo era su cordero. Por eso en Deuteronomio 17:1 dice: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya defecto o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Un amigo pastor me envió una foto. Él tuvo que pasar su cuarentena desde el principio, están fuera de la ciudad, y mandó la foto estando con sus hijos, y habían unas cabritas y unos corderitos, y los niños contentos mirándolo. Dese cuenta que para la gente sus animales son de gran valor, y ellos saben cuál es el mejor animal de ellos, y ellos van mirando, y ellos escogían muy bien. Tenía que ser sin defecto, porque Dios quería mostrar santidad. Y así nosotros debemos presentar todas nuestras ofrendas a Dios sin defecto, pero no para salvación, sino como hemos recibido la salvación,
damos lo mejor para Dios. La santidad del cielo, la plenitud del cielo, dio lo mejor del cielo. No dijo: ¿qué les voy a dar a estas personas tan imperfectas que han acabado con toda la tierra y el mundo? ¿Qué les voy a dar? He tenido que enviar el diluvio. ¿Qué les voy a dar? Pues santidad. Les iba a dar lo mejor, lo más grande, lo único, el unigénito Hijo de Dios. Pero volviendo a la antigüedad, sin embargo, de estos animales, ninguno de esos animales, aunque fuera el mejor, por estar en la tierra, ninguno de ellos podía quitar el pecado. Así como ninguno de nuestros sacrificios, por buenos que sean, podrá quitar el pecado y podrá darnos libertad. ¿Por qué entonces les fue ordenado ofrecerlos? Para mostrar que donde hay pecado debe haber muerte, y debe pagar lo más inocente que pueda haber, lo más frágil. No escogieron un león para ofrecerlo, el cual se les hubiera resistido. Escogieron un animal que se pudiera tomar, inocente. Y lo segundo, para decirnos que se necesita un sustituto que tome nuestro lugar. Eso fue lo que el Señor enseñó allá. Un sustituto que tome nuestro lugar, porque no podemos redimirnos y jamás podremos hacerlo por nosotros mismos, por nuestras buenas obras. Hebreos 10, 11 y 12 dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y habla por medio de ¿qué? De un cordero, del cordero de Dios, la sangre, y nos va a hablar de la sangre de Cristo. Y en cuanto a su sangre, se refiere a que su vida fue entregada. Sangre, muerte, cruz. No se lo olvide: sangre, muerte, cruz. Y hasta el final. Porque ir más allá de esto es entrar en el peligro de la superstición. Entonces, los que estaban al lado del maestro de Jesús y salpicaba la sangre sobre ellos, no podían tratar por superstición de que su sangre fuera, por lo menos cayera un poquito, para que esa sangre pudiera venir sobre nosotros o pudiera alcanzarnos y ser libres. No era esa puntualidad lo que se refería. Está hablando de la vida. Después los soldados iban a tomar el cuerpo de Jesús y no había nada en que tomaran su sangre, su fluido, el fluido, su sangre. No había nada extraordinario en ello, porque cuántas cosas podemos caer. Algunas personas interpretan que los dinteles en la sangre y las puertas salvaban, porque eso sí dice literalmente a las familias, entonces que si yo salgo, entonces viene el espíritu de muerte por el coronavirus, y entonces como es de la puerta hacia adentro y no quieren ir a algunos lugares, y si algún día abren las iglesias, no quisieran venir a la iglesia, pero sí van al supermercado. Qué paradójico, ¿no? Sí tienen que salir. Entonces, ¿hasta dónde aplicar? ¿Hasta dónde ir con aquello de la sangre? Y quizás cosas todavía más difíciles. Pablo sencillamente exaltó la muerte de Cristo, su vida derramada por nosotros, y hasta ahí. Pueden haber libros sobre la sangre, hasta tomo 1 y tomo 2, para hablar sobre el fluido de la sangre de Jesús. Pero nunca hay una exaltación de esto. En Gálatas 6:14 dice el apóstol Pablo, leámoslo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nota, en la cruz. ¿Cómo entender nuestro rescate? Reflexionando en las consideraciones que Dios tuvo.
Primero en cuanto al pecado, segundo en cuanto al pago, tercero en cuanto al precio y cuarto en cuanto al propósito. El propósito, el para qué. La Trinidad planeó en el cielo la salvación. Primera de Pedro 1:20 dice: el cordero sin mancha, la sangre de Cristo, como de un cordero inmaculado, sin mancha y sin contaminación. Y aquí viene 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado. A Dios no le cogió nada en sorpresa. Todo lo que hacemos y planeamos, si es de Dios, podemos decir gracias porque llevo trabajando sobre esto un mes o un año, pero desde la eternidad Dios ya tenía planeado todo. Y esa es nuestra esperanza y nuestra fe. Y ahora su manifestación se hizo palpable. En Gálatas 4:4-5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fue nacido de mujer, fue hecho carne, el que podía pagar por nosotros. ¿Para qué nos redimió Dios? Y con esto voy terminando en esta mañana. Para conocer su amor y tener fe y esperanza. Por eso el versículo 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, mediante ese cordero, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y un par de cosas finales para decir. La fe nos sirve para el presente dentro de este contexto y la esperanza para el futuro. La fe nos servirá para caminar en esta vida con Dios en medio de las circunstancias, las luchas, las ansiedades propias de este mundo. ¿Tiene usted luchas? ¿Tiene dificultades? Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en cuanto a la esperanza, nos permitirá estar expectantes para el futuro. Romanos 8:18. Expectantes para el futuro. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Querido, querida, apreciado, apreciada, Jesucristo ha venido a morir por sus pecados. Porque todos, si bien pensamos en el coronavirus y queremos una respuesta del mundo físico y material, nuestro problema es espiritual. Todos necesitamos un rescate. La palabra de Dios dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con oro, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre del cordero, la sangre de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, ¿verdad? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en